Bien, bienvenidos sean todos y todas a la sesión número 4 del curso de Griego 2, Griego del Nuevo Testamento 2. En esta sesión explicaremos el concepto de lo que significa un verbo defectivo o también llamado deponente. Defectivo o deponente son las dos formas en que ustedes lo podrán encontrar en las gramáticas del griego koiné del Nuevo Testamento. Es muy importante distinguir, ya conociendo las distintas voces de las sesiones anteriores, voz pasiva, voz media o media pasiva, poder explicar que hay algunos verbos en el Nuevo Testamento que, como en todo idioma tenemos excepciones, hay algunos verbos que son excepcionales. Es decir, hay un grupo de verbos que no tienen formas escritas, no siguen las características de la escritura, de la grafía, formas gráficas o características propias de su tiempo, de su modo, de su voz activa, no existen, no tienen o no encontramos la forma en voz activa, sino solamente la voz solamente su voz media o su voz pasiva. Pero al no existir la forma de ese verbo en voz activa, solamente en voz pasiva, esta forma en voz pasiva puede contener un doble significado. Esa forma que escrita es en voz media o pasiva puede ser interpretada como, o traducida, mejor dicho, como una voz activa o como una voz pasiva. Sin embargo, para poder distinguir a qué nos estamos refiriendo, de qué verbos estamos hablando, en el Nuevo Testamento los verbos defectivos principalmente tenemos que decir que tenemos que hacer una traducción hacia la voz activa, a menos de que el contexto nos sugiera otra cosa. Vamos a ver dos ejemplos para explicarme a qué me estoy refiriendo, a partir del libro. El primer texto, un texto de Juan, del Evangelio de Juan, dice ego pros ton patera poreuomai. Aquí tengo subrayado el verbo poreuomai. Si ustedes lo notan, la desinencia omai es una desinencia perteneciente a la voz media pasiva que hemos estudiado en la sesión anterior, en las listas de los cuadros de las conjugaciones de la sesión anterior que correspondían a la voz medio pasiva. Sin embargo, la traducción de esta oración, ego, yo, pros, hacia, ton, patera, al padre, por euomai, el verbo ir, yo voy al padre, yo voy hacia el padre, estamos traduciendo un verbo que está en una forma, con la grafía, con las características de las desinencias medio pasivas, pero lo estamos traduciendo en voz activa. El verbo poreuomai es un verbo que lo llamamos defectivo o deponente, porque a pesar de que solamente tiene voz media pasiva, lo traducimos como una voz activa. No podría decir yo fui al padre a menos de que el contexto y la forma sugiera lo contrario. Otro ejemplo que podemos ver acá, poreuce, vean que es el verbo que estaba arriba, la misma raíz, poreuo, ¿ok? El verbo que tenemos acá, con aumento, con la característica del aoristo. Bien, entonces tenemos el verbo fui, ¿verdad? El verbo ir, pero en aoristo, en pasado, fui eis heterum topon, fui hacia diferente lugar. Este verbo, originalmente, a pesar de que también tiene la forma aoristo de voz media pasiva, de voz pasiva, lo hemos traducido en voz activa. Hemos traducido fui y no
fui llevado o fui conducido, cualquier otra de las posibilidades que hay, sino es que yo fui hacia otro lugar, un texto de los Hechos de los Apóstoles que menciona acá, perdón, fue hacia otro lugar, como lo estamos aquí mencionando, reseñando. Es muy importante entonces distinguir que existe una lista de verbos que ustedes tienen en la página 261 de la gramática, que en algunos de sus tiempos solamente existen en voz como escrito, en voz media o voz pasiva, sin embargo deben ser traducidos como si fuesen escritos en voz activa. Los verbos de la página 261, el punto 13, los verbos apokrinomai, arjomai, aspatsanomai, ginomai, el verbo dejomai, dinamai, erjomai, kathemai, poreuomai, que es el que acabamos de ver, el verbo ir, proseuchomai, fobeomai. Tenemos que leer con cuidado en cada uno de los tiempos en cuales solamente aparecen como voz, como un verbo defectivo. Porque el verbo, por ejemplo, fobeomai, es defectivo tanto en futuro como en aoristo pasivo, pero no es defectivo en el aoristo medio. Es decir, él es defectivo en los casos que nos señalan allí. Donde hay rayas, donde hay puntitos o espacios, significa que sí tiene la forma de voz activa, que sí la encontramos. Pero la lista que tenemos allí, los más comunes defectivos del Nuevo Testamento que tenemos en ese cuadro, son verbos que no tienen forma de voz activa en los tiempos correspondientes que allí se nos menciona. Ya podrá entender usted por qué en la unidad 14 que observábamos una tabla en el punto 45 de la unidad 14 que reseñaba las partes fundamentales. Habían algunas que se presentaban entre paréntesis, unos verbos que se presentaban entre paréntesis. Esos que se presentaban entre paréntesis eran verbos defectivos o deponentes. Estaban entre paréntesis porque aún no habíamos visto el concepto que vemos hoy. Y esos verbos son verbos que no tienen forma de voz activa, sino solamente forma de voz media o pasiva. Es importante que realicen todos los ejercicios correspondientes a esta unidad para que puedan entonces realizar completos los ejercicios, los trabajos, así como como ejercicio de comprobación el punto 14 de la página 262, el punto 31 de las páginas 266, 267 y 268, para hacerlo en hojas aparte, luego escanearlo y subirlo en el espacio de las tareas de forma correspondiente. Las próximas dos sesiones, muy importante, son un repaso tanto de verbos como de sustantivos, adjetivos y pronombres, es decir, de verbos y de nombres. Vamos a partir de trabajo guiado con las tablas que vienen al final de cada sesión a llenar cada una de esas tablas y a hacer un repaso general de todas las declinaciones, un empapelamiento, digo yo, porque llenamos muchísimos papeles, muchísimas tablas, muchísimos espacios, pero lo podemos hacer también y lo debemos hacer de forma virtual a través de una presentación PowerPoint, a través de una presentación Prezi o de cualquiera otra de las modalidades creativas que usted puede echar mano. Es muy importante que lo hagamos para poder repasar cada una de las desinencias correspondientes, conjugaciones en el caso de los verbos, desinencias en el caso de los sustantivos y adjetivos. Muy bien, es importante que hagamos ese ejercicio en las siguientes dos sesiones en que no tendremos un video porque es un repaso. Pero igual estén muy atentos al foro, a las novedades por aquello de que haya alguna indicación y en cualquier momento que ustedes requieran, escriban al foro de dudas y tardaré no menos de un día para poder responderles, unas horas para poder responderles si no estoy conectado. Les agradezco mucho y que estén muy bien.